Bueno, el grupo Mujeres Derribando Barreras nació en el 2018 gracias a 4 mujeres, en este caso eran mujeres ciegas todas, y vieron esto, ¿no? La necesidad de generar un espacio exclusivo para las mujeres con discapacidad, porque entendíamos que era un espacio que no estaba dado y que era necesario. Entonces se empezó a trabajar desde ese año, brindando capacitación, concientización, y sobre todo acompañamiento. Y la idea fundamental del grupo es acompañarnos en nuestros procesos de empoderamiento. Entonces, desde ese momento se hicieron lo que son un encuentro provincial, un encuentro municipal y, como te decía, diversos talleres y formaciones, todo brindado a mujeres con discapacidad. Y es un tema, porque uno habla de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y uno como que habla de las mujeres como si fuese toda una masa homogénea de personas, pero aún dentro de este gran colectivo hay una gran diversidad y justamente el colectivo de mujeres con discapacidad, y una vez esto nos lo dijo una abogada que forma parte de la Dirección Provincial de Rehabilitación de la provincia, la doctora Teresita González, que abordamos este tema. Ella nos dijo, ¿no? Las mujeres en situación de discapacidad somos doblemente vulnerables por el hecho de ser mujeres y por el hecho de vivir en situación de discapacidad, es decir, está atravesada por varios motivos la situación de la violencia. Totalmente, totalmente. Vos imaginate, y esta es una situación muy común que nosotras comentamos, que cuando una mujer denuncia un hecho de violencia, vive otra violencia más, aparte de la que ella viene a denunciar, y la mujer con discapacidad mucho más aún. Vos ponete a pensar una mujer con discapacidad auditiva que va a una comisaría donde no manejan lengua de señas argentina, claramente su denuncia no la puede hacer de manera autónoma, ¿no? Necesita de alguien, y generalmente a veces el intérprete o quien puede transmitir lo que se está diciendo puede ser la pareja, puede ser un familiar que no esté de acuerdo con la denuncia, entonces esa denuncia no tiene validez. Ponete a pensar a una mujer con discapacidad motriz que tiene que entrar a alguna de nuestras comisarías que son muy poco accesibles en su silla de ruedas y no puede ingresar, tiene que hacer la denuncia desde la vereda. Entonces son situaciones que te vuelven a vulnerar y que vos decís, no voy a hacer todo eso para hacer una denuncia. Hablando de un hecho puntual de violencia, ¿no? Pero así tenés un montón. Tal cual, ¿no? Y que a veces no es lo que uno tiene como primera idea de violencia, ¿no? Porque uno dice la violencia física, la violencia en la pareja, pero las mujeres atraviesan situaciones de violencia en todos los ámbitos, en lo laboral, en lo escolar, en la misma vía pública, ¿no? Cuando hemos hablado de acoso callejero, bueno, tenemos miles de ejemplos, pero incluso también hasta de forma, no sé si decirle inconsciente, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, no considerar que las mujeres en situación de discapacidad tienen y pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, cuando van al sistema de salud a hablar de este tema y dicen, pero ¿cómo? ¿Usted tiene relaciones sexuales? Bueno, eso también forma parte de todas estas situaciones que tienen que vivir a diario. Claramente tiene que ver mucho con los estereotipos que se tienen acerca de la discapacidad, esta imagen de infantilización, donde las personas y en general, en particular las mujeres, ¿no? Seguimos siendo niñas hasta que en realidad ya somos jóvenes o adultas, se sigue considerando de que no, desde pensar cómo nos vestimos, desde ser, no ser objetos de deseo, ¿no? Por ahí a veces sucede eso, se observa un bastón, una silla de ruedas y dejas de ser mujer porque pasás a ser una persona con discapacidad y ahí encontrás esas diferencias que te marcan. En esto que vos decías, los derechos sexuales y reproductivos, gracias a todo el trabajo que se viene haciendo, yo creo que se abrió mucho, ¿no? Nosotras hemos trabajado desde Mudeva, hemos trabajado con Dora de la parte de salud sexual y reproductiva y realmente se han abierto varias puertas, pero el tema es que, claro, cada centro de salud, todos los profesionales deberían ser capacitados y concientizados sobre el acceso al derecho sexual y reproductivo de las mujeres con discapacidad, hasta cuando deciden maternar, ¿no? Realmente se juega mucho el ideal o los imaginarios que se tiene acerca de la discapacidad. Sí, la verdad que sí, y a veces esos imaginarios son los que nos terminan llevando a cometer esto, ¿no? Situaciones o propiciar situaciones de violencia. Y ante este panorama, ¿no? Justamente ustedes, desde Mujeres Derribando Barreras, ¿cómo es que decidieron emprender esto de poder generar, por ejemplo, audiotextos
para justamente poder llevar mensajes de prevención? Primero, respondiéndote a lo anterior, que no lo quería dejar pasar, esto de los imaginarios que se tienen acerca de la discapacidad. Desde Mudeva nosotras generamos usualmente, digamos, porque antes lo hacíamos presencial y ahora con todo el contexto de pandemia se nos dificulta más, pero generamos mucho lo que eran las jornadas de concientización, donde se buscaba esto, ¿no? Que las personas con discapacidad puedan interactuar y se pueda empezar a tomar como algo común, que sería lo esperable, de poder vincularse con personas sin discapacidad para que se pierdan estos miedos y estos mitos. Así que bueno, siempre van a poder encontrar ese tipo de información desde Mudeva. Y en esto que vos me planteabas recién, que tiene que ver con la campaña No Estás Sola, sí, que nosotras lo que hicimos fue sumarle estos folletos ya estaban diseñados dentro de esta campaña, con información acerca de los tipos de violencia, qué hacer en los casos que se vivan algún hecho de violencia, los recursos con los que contamos y cómo deben actuar las instituciones que nos deben recibir, ¿no? Nosotras lo que hicimos fue sumarle la visión desde una mirada más accesible. ¿Qué quiere decir esto, no? Hacer que ese mensaje sea posible para todas las mujeres y para todas las personas en realidad, ¿no? Entonces, nosotras lo que hicimos fue poner nuestra voz a estos folletos. Sí, ¿no? Y es porque uno por ahí cuando piensa en campañas, piensa en los formatos tradicionales, pero que no necesariamente eso quiere decir que pueda llegar verdaderamente a todas las personas de la sociedad, digamos, ¿no? Y muchas veces las personas en situación de discapacidad quedan excluidas. Totalmente. Vos imaginate que nosotras haciendo esto llegamos simplemente a las personas que tienen discapacidad visual y llamamos a las personas con disminución visual y a las personas ciegas, pero todavía nos falta un largo trecho, digamos, para llegar a las mujeres sordas, porque sería interesante poder hacerlo en lengua de señas, a las mujeres o a las personas con autismo, o sea, hacerlo en pictograma, o sea, hay un gran trabajo que hacer, pero yo creo que haciendo esto que hicimos ya abrimos un camino y empezamos a dar pequeños pasitos, para que también se repiense, ¿no? Esto que vos decías, te invito a vos a pensar, bueno, los productos que hacemos, los servicios, los espacios que creamos, muchas veces lo hacemos pensando en una persona que ya no existe, digamos, ¿no? Tenemos que pensar en estas situaciones como las discapacidades transitorias, alguien que se lastima un pie, alguien que, no sé, una mamá con su cochecito, entonces debemos pensar en todo eso cuando creamos espacios y cuando creamos productos también, porque hoy en día lo que es la discapacidad visual es muy usual, más ahora que todos y todas estamos usando lo que son las computadoras, las pantallas, ¿no? También cómo va a afectar a nuestra visión, entonces debemos crear productos que puedan ser usados por todos y todas. Sí, por supuesto. Y justamente estos audios, textos que ustedes han presentado, ¿sobre qué puntos o temáticas dentro de todo esta bolsa que tenemos tan diversa de violencias que ejercen hacia las mujeres, cuáles son esos temas o esos puntos que ustedes han trabajado? Mira, los folletos lo que tienen la información son los tipos de violencia, los lugares a donde podemos acudir, los recursos con los que contamos, recomendaciones para las mujeres a la hora de hacer las denuncias. Más que nada es esa la información que hay, pero como le decíamos ayer en la presentación, estos audiotextos, más allá de que la información es valiosa, también lo que intenta transmitir es el que todas podemos poner la voz en alto y poder decir qué es lo que nos está pasando, independientemente de la situación en la que estés, y también poner esto, ¿no? El pensar que cada mujer que ha grabado esos audiotextos tiene una realidad diferente. Nosotros decíamos, bueno, somos personas ciegas, al fin y al cabo nos ves y las tres tenemos bastones, pero en realidad la discapacidad nos ha interpelado de manera diferente. Entonces todas usamos recursos diferentes para hacer los audios textos, algunas en braille, otra en audio, otra en Word, PDF, fueron diferentes recursos. Por eso creo que la intención de estos audiotextos es eso, decir que todas tenemos la voz para poner en alto las situaciones que estamos viviendo y que todas somos diferentes y que todas utilizamos recursos diferentes. Eso creo que es el mensaje más que nada de los audiotextos. Bien, y quiero aprovechar la oportunidad para que no solamente hablemos de esto como un hecho importante, sino justamente para que también nos quede la información. ¿Qué
puede hacer o qué se debe hacer o cómo podemos ayudar incluso también a alguna mujer que, por ejemplo, en situación de discapacidad sea víctima de violencia de género y cómo se debe proceder en esos casos? Mira, en realidad yo creo que cuando nos toca acompañar, siempre lo primero es la escucha. Siempre es importante escuchar, siempre es importante sostener, hacerle ver a esa mujer que para nosotras y nosotros es muy importante lo que le está sucediendo. Siempre acompañarla a su ritmo, ¿no? A veces nos apuramos y decimos, tenés que denunciar ya, tenés que hacer esto ya porque esto es urgente. Y sí, esa desesperación sentimos cuando queremos acompañar porque queremos salvar a esa persona, pero los tiempos de ellas son diferentes. Entonces siempre esperar sus tiempos y por supuesto siempre estar informados. Nosotras como vecinos, como vecinas, familiares, siempre tenemos que estar informados de qué hacer, de los números necesarios. Estas situaciones son muy fuertes, ¿no? Y tienen sus ciclos, tienen sus periodos, y por ahí hoy la vemos bien a esa mujer con su pareja o con quien sea, y después la vemos en una situación que no quisiéramos, ¿no? En una situación de violencia, y a veces no entendemos y decimos, ay no, no va a volver loco, pero en realidad es comprender, escuchar, acompañar, creo que son las palabras fundamentales. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, yo creo que es sobre todo eso, acompañar, tener los números de contacto, por ejemplo, bueno, puede ser de Mujeres Derribando Barreras, puede ser de otras instituciones que puedan acompañarla con sus especificidades, como lengua de señas y otros recursos que se necesitan. Pero lo fundamental, y esto es para todos y todas, es estar presentes, escuchar, acompañar, sostener, informar y sobre todo esperar a su ritmo, nunca dejar sola, porque a veces nos desespera esto de que no es a nuestros tiempos y nos alejamos y la dejamos en una situación de más soledad y eso no colabora. Así que bueno, por lo menos serían las recomendaciones que yo podría darle.